El auge de la industria azucarera, que se inició en Santo Domingo a finales del siglo XIX, se incrementó con la instalación en los alrededores de la capital dominicana de los ingenios La Esperanza en San Carlos, La Caridad en el Simón Bolívar, La Fe en lo que es hoy el ensanche La Fe y el Ingenio Dolores en la Sabana Grande de Santo Domingo. La necesidad de mano de obra para la producción atrajo a personas de diversas poblaciones que llegaron a Santo Domingo para trabajar como obreros en esos ingenios, y por la demanda de viviendas en la zona, comenzaron a urbanizarse algunos lugares cercanos a la muralla norte de la ciudad, y de esa forma se inicia el barrio de Villa Francisca. El sector se instaló a principios del siglo XX en unos terrenos adquiridos por el comerciante Juan Alejandro Ibarra, y que eran propiedad de la familia de la esposa de Manuel de Jesús Galván en el norte de Santo Domingo. Él adquirió esos lotes para precisamente armar una urbanización de lotes pequeños para clase media trabajadora. Entonces estamos hablando de principios del siglo XX, aproximadamente en 1905 en adelante, donde la lotificación que la hizo el agrimensor Moisés García, ese señor planificó estos lotes de manera que la vivienda quedara en el borde de la calle y detrás quedara un espacio para huertos. En principio la idea era que los campesinos que se mudaran a la ciudad tuvieran un espacio donde labrar la tierra y crear de esa manera una especie de ciudad agrícola dentro de Santo Domingo, con el fin de que sus habitantes se abastecieran con la producción de los predios y vendieran el resto para pagar el financiamiento de los terrenos, que era de $1 mensual. Desde su fundación, el barrio de Villa Francisca, cuyo nombre fue en honor a doña Francisca Velázquez Oquío, la esposa de Manuel de Jesús Galván, propietario de los terrenos, se levantó de una forma muy diferente a los sectores existentes hasta ese entonces en Santo Domingo. La planificación era sencillamente lindero cero, es decir, la calle pegada a la casa pegada a la calle y los laterales abiertos, y en el fondo el espacio para el sembradío o el patio. El trazado de las calles verticales de Villa Francisca fue concebida como prolongación de las calles intramuros. Por ejemplo, al pasar a ese sector, la 19 de marzo se convertía en la Jacinto de la Concha. La calle principal de este barrio se llamó Duarte Alta, hoy Avenida Duarte, y asimismo era la extensión extramuros de la calle Duarte. Las vías horizontales de este a oeste fueron conectadas con las de San Carlos. Al norte es la 27 de febrero, al sur la Avenida Mella, al este la calle Vicente Noble y al oeste la calle Altagracia. Límites que la Junta de Vecinos defiende, ya que son las demarcaciones que tiene registradas el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Villa Francisca cambió por completo el estilo de la ciudad de Santo Domingo, que tenía 400 años entre sus murallas y que comenzó a expandirse desde que se abrieron las puertas a finales del siglo XIX con la creación de sectores como Ciudad Nueva, San Carlos, Pajarito y Gascue, pero con la apertura de la venta de terrenos a precios populares en la zona de Villa Francisca, se le da oportunidad a la clase trabajadora de que pueda tener su casa propia cerca de la ciudad de Santo Domingo, como el caso de ese nuevo sector que se levantó en un espacio entre la ciudad colonial y San Carlos. Y con el tiempo, por la naturaleza de sus habitantes, comenzó a transformarse de manera espontánea, es decir, estos propietarios comenzaron a darle oportunidad a otras familias que llegaban a Santo Domingo con la construcción en su patio de nuevas construcciones que dieron origen a los callejones y patios que forman parte de la ciudad popular de Santo Domingo. Un punto estratégico de este sector es el Parque Enriquillo, porque precisamente de acuerdo a la planificación de los creadores de esa barriada, esa plaza era el núcleo central de lo que sería Villa Francisca. Ese parque fue la primera obra inaugurada por el gobierno de Rafael Trujillo, ya que fue entregado al otro día de su juramentación. Es decir, que ya en el gobierno de Horacio Vázquez se había planificado ese espacio público con una glorieta en el centro y con unos jardines y unas calzadas radiales hacia el centro de la glorieta, y culmina precisamente como la última obra de Horacio Vázquez y la primera de Trujillo.
Desde su inauguración alrededor del Parque Enriquillo se generó un gran movimiento comercial, lo que dio origen a que la Avenida Duarte se convirtiera en una de las principales arterias comerciales de Santo Domingo. El símbolo más representativo de nuestra barriada es el Parque Enriquillo, esa glorieta donde todos en alguna época de nuestra niñez, nuestra infancia, pues jugamos ahí. En Villa Francisca, en los años 40, se establecieron algunos cines, como el Max, el Triana y el Coliseo Brugal. Pero una de las edificaciones más emblemáticas del sector es la que era la casa del padre Atrinson, que está en la calle Jacinto de la Concha, la que fue restaurada por la Iglesia Católica para utilizarla en la pastoral juvenil. El inmueble está instalado en una colina y siempre fue impactante por su tamaño, ya que era mucho más grande que el resto de las casas del sector, y en la misma zona estaba el local del Sindicato de Trabajadores Portuarios. Villa Francisca hoy, desde mi punto de vista, es un barrio laborioso, o sea, compuesto de gente muy humilde. Yo siempre digo que Villa Francisca está compuesto por gente pobre y muy pobre. Para satisfacción de sus residentes, Villa Francisca cuenta con la Avenida Duarte, la que consideran la arteria comercial más importante del país. Pero además hay preocupación por el impacto que ocasionan las tiendas en la zona. El arquitecto Tenrique del Monte hizo recientemente un estudio urbano de Santo Domingo y expresa su sorpresa por el cambio radical que ha experimentado el barrio de Villa Francisca. La Villa Francisca es un barrio que ha ido transformando aceleradamente su uso de suelo. De ser un barrio residencial popular, ha terminado siendo el albergue de grandes almacenes en la Avenida Duarte, pero que han expandido su radio de incidencia hacia las calles posteriores. Entonces, muchas casas que antes eran de uso de suelo habitacional, hoy en día han sido utilizadas para almacenes o destruidas para unir varios lotes y construir almacenes mucho más grandes. Además, por su ubicación, Villa Francisca se ha convertido en una especie de puerto de entrada y salida de la ciudad de Santo Domingo, y allí se han instalado terminales de autobuses de diversas poblaciones del este, sur y norte del país, lo que ha combinado la vida en el sector. Por la afluencia de personas que cada día se desplazan por el lugar, algunos esperan que se organicen mejor las terminales de transporte, porque en muchas ocasiones obstaculizan el desenvolvimiento normal de Villa Francisca, siendo frecuente ver vehículos estacionados en las aceras. Desde el punto de vista de lo que es el sustento de muchas personas, eso ha redundado en términos positivos para muchas familias de la barriada. Pero en términos medioambientales, pues esto ha creado un pasivo de salud dentro de la barriada. Son muchos los residentes de este sector que se han destacado en el país, entre ellos el joven prospecto del béisbol Eloy Jiménez y los jugadores de baloncesto Mario Lolo Regús y Oscari Lendenborg. Y en la música destacan los merengueros hermanos Kenton. También es nativo de este sector el comunicador Cristian Jiménez. Uno de los lugares tradicionales de esta barriada por muchos años fue el edificio del Centro Social Obrero, donde funcionaba el Club Villa Francisca, el cual estaba ubicado en la calle José Martí, esquina Caracas. En el año 1997 fue demolido para facilitar la construcción de un parqueo en el lugar a unos de los establecimientos comerciales de la Avenida Duarte. Entonces eso es algo que nunca hemos entendido. Hoy ese sitio donde estaba esa edificación llamada Centro Social Obrero o Club Villa Francisca, está ahí haciendo nada, o sea, es simplemente un parqueo. Fueron varios los nativos de Villa Francisca que se destacaron por su valentía durante la Revolución de Abril de 1965, donde enfrentaron a los norteamericanos que ocuparon el país. Villa Francisca es otra muestra ilustrativa de los barrios populares que integran la ciudad de Santo Domingo, convertida hoy en la gran metrópolis del Caribe.